Bien, nos vamos a la sección 5.3, fuerzas de fricción. Todos estos ejercicios son de rozamiento. Y miren, el ejercicio que vamos a resolver de esta sección es el ejercicio 5.27. Aquí está, pregunta de análisis, dice. Con 2 puntitos. Este es el ejercicio. Bien, no tiene dibujito, pero de todas formas lo vamos a dibujar o imaginarnos, ¿no? 5.27 nos dice: un bodeguero empuja una caja de 11,2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con rapidez constante de 3,50 metros por segundo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es de 0,20. Inciso A pregunta: ¿qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? Inciso B: si se elimina la fuerza calculada en el inciso A, pregunta ¿qué distancia se deslizaría la caja antes de detenerse? Miren, estamos hablando de una caja que está siendo empujada por una persona, ¿ya? No nos compliquemos con los nombres. Y tiene una rapidez constante. ¿Qué significa? Que no existe aceleración, ¿no? Hablaríamos de un equilibrio cinético, como les había mencionado. ¿Sí? No habría aceleración. Nos dice que existe rozamiento, justamente el coeficiente de fricción es 0,20. Y nos está preguntando calcular esa fuerza horizontal que aplica la persona para el movimiento. Y el inciso B, ¿qué va a pasar cuando se quita la fuerza? ¿Cuál es esa distancia que recorre antes de detenerse, ¿no? Entonces, miren, nos vamos al ejercicio resuelto. Y aquí lo vemos. Empezamos con los datos siempre. Tenemos, miren, la caja de masa 11,2 kilogramos. Aquí está la velocidad constante. No hay aceleración, solo hay velocidad, ¿no? Y como les iba diciendo, estamos en un equilibrio cinético. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas va a ser 0, ¿no? Luego existe rozamiento. Y nos pregunta, esta fuerza horizontal, este vectorcito, ¿no? F, ¿cuánto vale? Para mantener esta velocidad constante, ¿qué fuerza debo aplicar, ¿no? Luego, el inciso B me pregunta, si esta fuerza se elimina, ¿no? La persona se cansó, ya no está empujando. Entonces, ¿qué distancia va a avanzar antes de detenerse? ¿No? Obviamente aquí vamos a tener una distancia de por medio, ¿no? Esta distancia es la que me está preguntando. Bien, vamos a comenzar con la solución. Miren, en dinámica lo más importante es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Porque es todo estudio de las fuerzas. Nos vamos a enfocar en el bloquecito de masa, 11,2 kilogramos. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloquecito? Miren. Para eso vamos a recordar los tipos de fuerzas que teníamos. Teníamos el peso W, ustedes lo denotan, ¿no? El peso W verticalmente hacia abajo, si es que el cuerpo tiene masa. Después teníamos la tensión, cuando existen cuerdas o cables inextendibles. La fuerza normal, cuando tenemos cuerpos en contacto, ¿no? De reacción, fuerza normal, perpendicular a la superficie hacia arriba. Y esta nueva fuerza, que es la fuerza de fricción o rozamiento, que equivale al coeficiente de rozamiento mu, esta letra griega, por la normal, ¿sí?
¿Cómo actúa esta fuerza de rozamiento? Siempre paralela a la superficie y contraria al movimiento. Imaginémonos que este bloque se está moviendo hacia la izquierda. Miren, digamos que acelera. Entonces, ¿cómo actúa este vector fuerza de rozamiento? Paralela a la superficie y contraria al movimiento. Miren, esta es mi superficie horizontal. La fuerza de rozamiento se opone, por eso va sentido contrario, ¿no? Y no importa si tuviésemos un plano inclinado, en este caso, ¿no? Y aquí está nuestro bloquecito, que por acción de su propio peso desciende el plano, ¿no? Digamos, está acelerando hacia abajo. Entonces, ¿cómo actúa la fuerza de rozamiento? Si la superficie es rugosa, es decir, que existe este coeficiente de fricción, siempre paralelo a la superficie, pero contrario al movimiento. Miren, en este caso está sobre el plano, porque esa es la superficie, ¿no? Y recordemos que este coeficiente de fricción puede tener ahora voy a aceptar, puede ser estático, mejor dicho, o puede ser cinético, ¿no? Pero estos valores oscilan siempre entre 0 y 1. Estático es cuando está empezando el movimiento, ¿no? Cuando está empezando a moverse. Y el cinético cuando ya está en movimiento. ¿Está bien? Solo como referencia para nuestros vectores. Miren, en el diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas tendríamos? Miren, tiene masa, entonces peso verticalmente hacia abajo. Luego, está apoyada sobre una superficie, la normal perpendicular hacia arriba. Hay una fuerza horizontal que está empujando al bloque. Nos está preguntando justamente cuánto vale esa fuerza. Ahí está la fuerza F. La superficie es rugosa. El coeficiente de fricción va a actuar paralela a la superficie y contraria al movimiento. Miren, la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque sabemos que el bloque se mueve hacia la derecha. Entonces la fricción se opone, va hacia la izquierda. ¿Está bien, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, con estas fuerzas, ¿qué es lo que voy a hacer con el diagrama? Estas fuerzas las estoy trasladando al plano cartesiano, ¿no? X y Y. Sobre este plano, ¿no? Y sin perder de vista lo que quiero encontrar. Quiero encontrar, inciso A, esta fuerza horizontal. Aplicamos, miren, la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Pero como el bloque se mueve con una velocidad constante, eso hace que la aceleración se elimine, ¿no? Bueno, que no exista aceleración, porque la aceleración es la variación de la velocidad. Pero si la velocidad no varía, entonces no hay aceleración, ¿no? Miren. Vamos entonces a las fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos esta fuerza F, ¿no? Y esta fuerza de rozamiento. Todo sobre el eje X. Ahora miren, esta fuerza está apuntando hacia la derecha y la fuerza de fricción hacia la izquierda. Aquí no hay aceleración, ¿no? Como no hay aceleración, yo me baso, ¿no? en el plano cartesiano, el signo de las fuerzas. X positivo, Y positivo hacia arriba. ¿Está bien? Entonces la fuerza sería positivo menos la fricción negativo. Todo igual a 0. Seguimos desarrollando esta expresión. Miren. Nuestra fuerza de rozamiento, hemos dicho, es el coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Este negativo al otro lado con positivo. Entonces, para hallar F, ¿qué necesito? El coeficiente mu, que justamente es dato, miren, 0,20, y la normal. Pero la normal, ¿dónde está actuando? Miren, la normal está actuando sobre el eje Y. Como está actuando sobre el eje Y, aplicamos la segunda ley de Newton también sobre el eje Y. Sumatoria de fuerzas igual a 0, porque no hay movimiento sobre el eje Y, ¿no? No hay aceleración.
me baso en el eje de referencia, ¿no? La normal hacia arriba positivo y el peso hacia abajo negativo. Entonces la normal va a ser igual al peso. Y es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Reemplazamos los valores de esta normal, pueden hacerlo directo si quieren, para hallar la fuerza, ¿no? La fuerza va a ser mu por normal, pero el coeficiente es 0,20 y la normal hemos dicho masa por gravedad. Tengo la masa 11,2 kilogramos y la gravedad también, entonces puedo hallar esa normal. Y haciendo todos esos cálculos, la fuerza horizontal que aplica la persona sería de 21,952 newtons. ¿Está bien? Esa es la fuerza que debería aplicarse para mantener la velocidad constante. Y ahora nos vamos al inciso B. Recuerden que nos decía el inciso B. Me preguntaba qué distancia avanzará, ¿no?, el bloque después de que esta fuerza se elimine. Es decir, que ya no está actuando la fuerza horizontal, ya no está actuando el bolillero, ¿no? Otra vez hacemos el diagrama de cuerpo libre. Miren qué fuerzas actuarían. La normal, perpendicular hacia arriba, el peso verticalmente hacia abajo y la fuerza de rozamiento paralela a la superficie y contraria al movimiento. Pero miren, como se ha eliminado esta fuerza F, la velocidad ya no es constante. Entonces nuestro bloquecito, ¿no?, comienza a desacelerar. Su velocidad se va disminuyendo, porque como nadie le está empujando, ahora va a frenar, ¿no? Va a detenerse en algún punto. Y es lo que hacemos, miren. Aplicamos otra vez la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en este caso, porque ya no estamos en un equilibrio cinético, es decir, existe aceleración. Y sobre el eje X, miren, la única fuerza que está actuando es la fricción. Como la aceleración, miren, está yendo hacia la derecha, recuerdan la reglita, y la fricción está yendo en sentido contrario, la fricción sería negativa, ¿no? Ninguna otra fuerza más en X igual a masa por aceleración, ¿no? De aquí que voy a encontrar, miren, como quiero hallar en líneas generales, ¿no?, esta distancia en el eje X, ya se dan cuenta por dónde vamos. Yo necesito justamente la aceleración, porque lo vamos a resolver por cinemática, ¿no? Hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variable, porque existe aceleración. Siempre que les pregunte distancia y demás, no es solo dinámica, ¿no? Sí o sí requiere de otro tema adicional. Muy bien, entonces hallamos la aceleración por dinámica. Miren, tenemos la fricción menos μ por la normal igual a la masa por la aceleración. Y de aquí estoy despejando la aceleración. Despejando va a ser negativo el coeficiente de rozamiento por la normal sobre la masa. Y tengo todos esos datos. Miren, el coeficiente de fricción 0,20. La normal del eje Y, como lo hemos deducido anteriormente, es la masa por la gravedad del eje Y, ¿no? Y la masa también es conocida. Reemplazo todos esos valores y miren, he encontrado la aceleración, que es igual a menos 1,96 metros por segundo al cuadrado. Negativo, que significa, como les decía, está desacelerando, ¿no? Miren, en este caso yo he tomado la aceleración como si estuviera yéndose hacia la derecha, pero en realidad la aceleración es hacia la izquierda. Por eso aquí me da el signo negativo. Está frenando por si acaso, es lo que me indica. ¿Está bien? Ahora, como no me pide aceleración, me pide X. Teníamos tres ecuaciones de cinemática, ¿no? Una era de la posición, otra era de la velocidad y la última, que casi no la usábamos, era esta, la relación de la velocidad final e inicial con el desplazamiento, ¿no? Esta tercera ecuación vamos a usar. Para eso, ¿qué necesito? Miren, necesito justamente la velocidad inicial, porque como se ha detenido en ese punto, ya sé que la velocidad final es 0. Pero al inicio, ¿qué velocidad tendría? Si se estaba moviendo con una velocidad constante y se quita la fuerza, entonces la velocidad que tiene
al eliminar esa fuerza es de 3,50 metros por segundo, la misma velocidad que tenía, ¿no?, en el primer tramo. Y es lo que estoy haciendo, miren, reemplazo. Velocidad final al cuadrado, 0. Igual a velocidad inicial, 3,50 metros por segundo al cuadrado. Más 2 veces la aceleración. Pero esta aceleración, miren, es igual a 1,96. Y como está frenando, con el signo reemplazamos negativo. Porque frena, ¿no? Llega a detenerse. Y todo eso por delta x. Y justamente este delta x va a ser mi incógnita, ese desplazamiento que hay en el último tramo, hasta que se detenga, ¿no? Hacemos todo ese reemplazo, miren, y podemos encontrar ese desplazamiento, que es de 3,125 metros. Y ahí termina nuestro ejercicio. A ver, jóvenes, si tienen alguna duda. Los escucho o los leo. Bien. Ay, no, me quedé compañero. Ya. Este era nuestro ejercicio de rozamiento. Miren, 5.27. Ahora nos pasamos a la parte de los problemas. ¿Está bien? 5.34. Justamente está acá. Me cortan, jóvenes, no hay problema. O activan sus micrófonos, ¿sí?, para escucharles. Ya. Ahora estamos en la sección de problemas de dinámica del capítulo 5. Miren, este es el ejercicio que vamos a hacer. Justamente nos da una figurita de 2 bloques unidos mediante una polea. ¿Ya? Y vamos a leer todos. Dice, considera el sistema de la figura. Ahí está. El bloque A pesa 45 newtons. Y el bloque B pesa 25 newtons. Una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Pregunta inciso A. Calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa. Inciso B. Un gato que también pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque A. Si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración, magnitud y dirección tendrá? Nos pregunta. Miren, y aquí en nuestro dibujito, que está más bonito, vamos a tratar de entender. Tenemos 2 bloques, miren, A y B, con los pesos conocidos. Peso nos está dando, ¿no? 25 newtons. Ese es el dato de W. Nos está dando el dato de W. Porque está en newtons. Si fuese masa, estaría en kilogramos, por si acaso. Tenemos entonces el peso del bloque A y el peso del bloque B, ¿no? Este bloque B desciende, dice, con rapidez constante. ¿Qué quiere decir? Como en el caso anterior, que no hay aceleración, ¿no? Porque la velocidad es constante. Ese es un dato muy importante, porque si no consideran esta rapidez constante, tendrían una incógnita más, que es la aceleración, y no podrían resolver el ejercicio, porque les faltarían datos, ¿sí? Ahora, con esos datos nos está preguntando calcular el coeficiente de rozamiento entre el bloque A y la superficie. Esta mesa, ¿no? Puede ser de madera, metal. Nos está preguntando este coeficiente de fricción. ¿Cuánto vale? Recordemos que sus valores oscilan entre 0 y 1. Entonces no me puede salir aquí 4 menos 20, no. Entre 0 y 1. Y es una magnitud escalar. Es decir, no tiene signo, ¿no? Un número nada más. Bien, eso es lo que pasa en el inciso A, en líneas generales. Luego, en el inciso B me está diciendo ahora que va a haber un gatito
que se pone encima del bloque A, ¿no? Nos da el peso de ese gatito y nos pregunta, para este caso, ¿no? Cuando ya tengamos otro objeto encima del bloque A, ¿cuál va a ser la aceleración que va a tener el bloque B, ¿no? En realidad nos preguntaría la aceleración en este nuevo caso, porque la aceleración es única, ¿no? Del sistema, ya que están unidos mediante esta poleita. ¿Está bien, jóvenes? Ahora sí, nos vamos a la solución. Eso era en líneas generales y aquí lo vamos a hacer más detallado, ¿está bien? 5.34, miren, tenemos el peso del bloque A. Ahí está, del bloque A. El peso del bloque B es conocido. Nos dice que se mueve todo con rapidez constante y que el bloque B está bajando, ¿no? Es decir, que se mueve con una velocidad en este sentido. Como el bloque B baja, entonces el bloque A obviamente va hacia la derecha, ¿no? Por acción de esta cuerda. Ahora nos pregunta, inciso A, ¿cuánto vale este coeficiente de fricción? Y el inciso B, el caso del gato, como les decía. Vamos a empezar con el inciso A. ¿Está bien? Como les había dicho ya hace rato, empezamos siempre los ejercicios de dinámica con el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan, ¿no? sobre los cuerpos? Pero sin perder de vista lo que quiero encontrar. Miren, como me pide hallar el coeficiente de fricción mu, ¿dónde está ese coeficiente? Dentro de la fricción que está actuando sobre el bloque A. Entonces voy a empezar siempre por mi incógnita. Estudio el bloque A, ¿no? Quizás no sea necesario el bloque B, por eso empezamos siempre de la incógnita. ¿Está bien? Bloque A, me sigue. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Tenemos una masa, entonces hay peso verticalmente hacia abajo. Está actuando una cuerda, recuerden la fuerza de la cuerda, siempre sobre la cuerda y jalando del objeto, es decir, en este caso hacia la derecha. Luego la fuerza normal perpendicular a la superficie verticalmente hacia arriba, hay una superficie en contacto, ¿no? Y como me dicen, miren que hay rozamiento, hay fricción. Esta va a actuar paralela a la superficie y contraria al movimiento. ¿Hacia dónde se mueve el bloque A? Hacia la derecha. Entonces la fricción actúa hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Qué fuerzas tenemos? Aplicamos la segunda ley de Newton otra vez, pero recordemos que estamos en un equilibrio cinético. Miren, la sumatoria de fuerzas va a ser 0, porque la velocidad es constante, no hay aceleración. 0 por masa se va, ¿no? Y nos basamos en el plano cartesiano, X y Y, para dar el signo a nuestras fuerzas. La fuerza de rozamiento sería negativa y el peso y la tensión positiva. Todo igual a 0. Miren, sin perder de vista lo que quiero encontrar, el coeficiente de fricción. Ahí está. Fricción es el coeficiente por la normal, ¿no? Más la tensión. Y miren, aquí ya está apareciendo mi incógnita, el coeficiente de rozamiento, ¿no? Y si aquí hago un despeje mental, voy a necesitar para hallar este coeficiente la tensión y la normal del bloque A. Entonces empiezo estudiando el eje Y del bloque A. Otra vez, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque no hay movimiento en el eje Y. No hablamos de un ascensor, ¿no? La normal va a ser positiva, el peso negativo y todo igual a 0. Entonces la normal es igual al peso. Bien, ya tengo la normal, miren. ¿Qué me faltaría? La tensión. Esta tensión T. Y para eso nos vamos a estudiar el bloque B. Miren, ¿dónde está ese bloquecito? Ahí está, el bloque. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque B? ¿No? Porque quiero hallar la tensión. Justamente actúa la tensión sobre la cuerda y siempre jalando al objeto. Miren, la tensión apunta hacia arriba, no puede apuntar hacia abajo.
si no estaría empujando, como si fuese un resorte o algo por el estilo. Siempre jalando, tratando de elevarlo, ¿no? Y el peso, mire, verticalmente hacia abajo. No hay ninguna otra fuerza más. Como no hay aceleración, otra vez utilizo el plano cartesiano, X y Y, para dar el signo a mis fuerzas. La tensión, miren, está apuntando hacia arriba. Entonces va a ser positivo. Y el peso está apuntando hacia abajo, ¿no? Todo igual a cero. ¿Por qué? Porque hablamos otra vez de un equilibrio cinético. De aquí despejo y la tensión sería igual al peso del bloque B. Miren, ya tengo la tensión, como les decía, ya tengo la normal, y lo único que vamos a hacer para hallar este coeficiente de rozamiento es reemplazar valores. Esto significa RB, reemplazamos valores, donde en esta ecuación 1, despejando, miren, de mi ecuación, ahí está, menos el coeficiente de fricción normal más la tensión igual a 0, el coeficiente de fricción sería la tensión sobre la fuerza normal. Pero miren, esta tensión aquí era igual, la tensión que hemos encontrado. La tensión es igual al peso de W y la normal es el peso del bloque A. Entonces el coeficiente de fricción va a ser el cociente entre los pesos, ¿no? Reemplazamos estos pesos y hallamos el coeficiente de rozamiento, que en este caso sería cinético, ¿no? Porque está en movimiento, y es de 0,56, si quieren, redondeando, adimensional, sin unidades, ¿no? ¿Qué significa este coeficiente? Tenemos una tablita que se ha hallado experimentalmente. Por ejemplo, para la madera, me estoy inventando ya, el coeficiente es 0,5. Para el pavimento, el coeficiente es 0,7, es más rugoso, ¿no? Y así sucesivamente. Miren, estos valores oscilan entre 0 y 1. Y no tienen unidades porque simplemente denota qué tan áspero, qué tan rugoso es mi superficie. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Bien, entonces, si no hay dudas, seguimos. Hemos respondido el inciso A, el coeficiente de rozamiento, me preguntaba, ¿no? Ahora recuerden el inciso B, ¿qué nos decía? Miren, hablábamos de un caso especial donde había un gato. Un gato estaba encima del bloque A, se quedaba dormido, decía. Y con esa condición me preguntaba ahora qué aceleración, magnitud y dirección tendrá, ¿no? El bloque B, que en realidad sería la aceleración del sistema. Vamos al inciso B. Ahí está el grafiquito. Aquí está el gato, miren. Y aquí está el bloque A. Ahora miren, esta aceleración ahora ya no va a ser velocidad constante, ¿no? La aceleración va a ser hacia la derecha para el bloque A y hacia abajo para el bloque B, ¿no? Porque está bajando. Y aquí hay dos opciones. Miren, aquí yo lo he hecho directo, pero el análisis completo que tendremos que hacer es el siguiente. Como aquí tenemos al gato, miren, que está sobre el bloque A, yo tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno. Primero para el gato, miren qué fuerzas están actuando sobre el gato. Está actuando el peso verticalmente hacia abajo,
y está actuando la normal, ¿no? ¿Qué es esta normal? Esta fuerza normal es la fuerza que está aplicando el bloque A sobre el gato, ¿no? Y el peso. Ahora, si hago el análisis sobre el bloque A, ¿qué fuerzas estarían actuando? El peso del bloque A, ¿no? La normal del bloque A, y por la tercera ley de Newton, miren, esta fuerza de acción y desacción va a actuar. Aquí teníamos la normal del gato, ¿no? Esta fuerza normal. Esta fuerza normal. Por la tercera ley de Newton, esta fuerza normal va a actuar también sobre el bloque A, ¿no? Como miren, el bloque A está empujando, si quieren verlo así, al gato. Al mismo tiempo, el gato le va a empujar al bloque A. Por eso actúa esta misma normal, que lo podemos llamar normal prima para ambas, ¿no? Estaría actuando entonces la normal de la superficie, pero además la normal del gato y su peso, ¿no? Pero miren, si hacemos el diagrama del gato y aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0 porque no hay movimiento en el eje Y. La normal prima sería positiva y el peso negativo. Miren, todo igual a 0. Entonces la normal prima, esa fuerza de contacto entre el gato y el bloque A, es igual al peso, pero el peso del gato, ¿no? Entonces miren, esta normal prima es en realidad el peso del gato, ¿sí? Entonces para el bloque A estaría actuando, miren, para este bloque A estaría actuando la normal, pero la normal de la superficie, ¿no? Esa normal de la superficie donde está apoyado, y este peso del bloque A, y hacia abajo el peso del gato. Entonces negativo, negativo, ¿qué significa? Que pueden considerar todo esto como un cuerpo. Va a ser el peso del sistema. Este peso va a ser el peso del bloque A más el peso del gato, ¿no? Y es lo mismo que hacemos en el diagrama, ¿no? En este caso, miren, peso hacia abajo menos el peso del gato, obviamente se están sumando, ¿sí? Entonces podrían hacer este procedimiento, que en realidad no nos ayudaría porque no se mueve, ¿no? El gato, no hay fricción de por medio y demás. O podemos saltarnos este paso y directamente considerar como un sistema. Miren qué es lo que he hecho para no complicarnos. Lo que hice fue considerar un solo objeto, a nuestro gato y al bloque A. Miren, es un solo cuerpo. Lo estoy llamando el nuevo cuerpo, que va a ser el peso prima, W prima, que en realidad va a ser la suma del bloque A y el peso del gato, ¿no? Recuerden, era 45 y 45, entonces el peso prima es 90 newtons, ¿ya? Para considerar un nuevo cuerpo nada más. Como un nuevo cuerpo, entonces, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Todo para encontrar la aceleración. Recuerden, queremos hallar la aceleración. ¿Qué fuerzas tendríamos? Miren, sobre ese nuevo cuerpo, el gato y el bloque, que es un solo. Está actuando la normal, perpendicular hacia arriba, el peso prima de ambos, la tensión porque está sujeto a la cuerda hacia la derecha, y como existe rozamiento, no se ha cambiado la superficie, ¿no? Paralela a la superficie y hacia la izquierda. Estas son las fuerzas. Aplicamos la segunda ley de Newton. Ahora sí hay aceleración. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y miren, el bloque A se está moviendo hacia la derecha. Entonces la tensión tiene el mismo sentido que la aceleración, positivo. La fricción, sentido contrario, negativo. Todo igual a la masa, pero la masa prima, miren, la masa de ese nuevo objeto por la aceleración. Y aquí está apareciendo ya mi incógnita, la aceleración.
otra vez haciendo un cálculo mental, miren, vamos a tener que sí o sí encontrar también la tensión, o bueno, una ecuación, un sistema para hallar esta aceleración. La tensión me faltaría y esta normal. Para hallar la normal, miren, necesariamente analizo el eje Y. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? La normal hacia arriba y el peso hacia abajo. La normal positiva menos W', entonces miren, la normal sería igual al peso, es decir, a la suma de el peso del bloque A y el peso del gato. Ya tengo esa normal porque todo era data, ¿no? Y estamos reemplazando justamente esta normal, miren, que lo llamo la ecuación 2 en la ecuación 1. Estamos reemplazando tensión menos mu por normal, pero la normal es la suma de los pesos, ¿no? Y encuentro esta nueva relación, que es la ecuación 3, donde está apareciendo mi incógnita, la aceleración, pero me sigue faltando la tensión. Entonces paso a analizar el bloque B. Este bloque B. ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre el bloque? Miren, otra vez tenemos la cuerda, entonces actúa la tensión verticalmente hacia arriba porque está estirando el objeto, el peso hacia abajo, y recuerden que el bloque B está bajando, entonces la aceleración hacia abajo. Este es un vector libre, ¿no? Por si acaso no lo dibujo sobre el bloque. Luego aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, respetando la reglita, ¿no? La tensión, miren, contraria a la aceleración sería negativo, y el peso hacia abajo con respecto a la aceleración positivo. Y miren, acabo de encontrar una ecuación donde también está mi aceleración y la tensión. Y en la ecuación anterior, que lo llamo la ecuación 3, miren, tenemos la aceleración y también la tensión, ¿no? Lo que he formado es un sistema 2×2, que ustedes podrían resolverlo como prefieran, ¿no? Pero hay una forma de hacerlo más directo. Como no me pide la tensión y solo me pide la aceleración, y justamente aquí aparecen opuestos esas tensiones, podemos sumar la ecuación 3 y 4 y así eliminar nuestra tensión. Miren, la ecuación 3 más la ecuación 4. Estamos sumando por cada lado de la igualdad, ¿no? Todo este lado de la igualdad sumamos, entonces se elimina la tensión. Y solo me queda, miren, el coeficiente de fricción por la suma de los pesos más el peso de B igual a la masa por la aceleración de los cuerpos. Y justamente aparece mi aceleración. Y todo lo demás sí es data. Y solo estamos despejando, miren. Factorizamos la aceleración. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Y esta es la expresión para hallar la aceleración. Yo hago todo de forma literal al inicio para después reemplazar los datos y no tener números, más cálculos con números, ¿no? Ustedes podrían haber ya encontrado W y demás más adelante, no hay problema, y trabajar con números, ¿está bien? Yo lo estoy haciendo literal porque es mi forma, ustedes lo pueden hacer como prefieran. Entonces, en esta relación para la aceleración, miren, estamos reemplazando el peso de B, 25, el coeficiente de fricción. Este coeficiente, ¿de dónde sale? Del inciso A, ¿no? Ya teníamos el coeficiente de fricción, 0,556. Esa es la respuesta del anterior inciso. Los pesos conocidos, miren, la masa prima. ¿Qué es la masa prima? Era la suma, ¿no?, de los dos cuerpos, del bloque A y del gato que estaba sobre el bloque, ¿no? Hacemos esos cálculos, miren, y podemos hallar nuestra aceleración. Reemplazando todos esos valores, la aceleración sería menos 2,13 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que me pedía la magnitud y la dirección. Miren qué significa magnitud. Magnitud es el valor, ¿no?,
del vector. En magnitud, ¿cuánto es? 2,3. Es solo el numerito, es 2,3. Esa es la magnitud. Ahora, la dirección de un vector lo podemos hallar con el ángulo, ¿está bien? Pero aquí no estamos hablando de un ángulo inclinado, es decir, no necesito hallar θ. Cuando hablamos de un vector sobre un solo eje, ¿no? X o Y, la dirección es hacia la derecha o hacia la izquierda nada más. En este caso, miren, me está diciendo que el signo es negativo. Entonces, lo que significa es que el sistema está desacelerando. Obviamente nuestra aceleración está yendo en sentido contrario, hacia la izquierda, ¿no? Para el bloque A. Y obviamente el bloque B está tendiendo a desacelerar, es decir, no es que esté subiendo, ¿está bien? Eso tiene que estar claro. Sino que está frenando. La velocidad está llegando a reducirse, porque imaginemos que el gato es más pesado, ¿no? Entonces, como hay más masa, es más difícil moverlo, ¿sí? Por eso comienza a desacelerar. De ahí viene ese signo negativo. ¿Está bien? Nos dice la dirección, entonces pueden explicar que pasan estos movimientos, ¿no? El bloque B está desacelerando y demás. Todo a causa del peso del gato, ¿no? El peso que se ha aumentado. Y ahí termina el ejercicio. ¿Dudas, jóvenes? Los escucho. Ay, perdón, no los he leído. ¿Por qué la tensión del bloque B es negativa? Ya. Hay una regla, como les había dicho, para las fuerzas, ¿está bien? Cuando trasladamos nuestras fuerzas al plano cartesiano, X y Y, ¿no? Tienen signo esos vectores, pero no todos dependen del plano cartesiano, es decir, cuando no exista aceleración, cuando estemos en un equilibrio y demás, las fuerzas tienen el signo del eje. Digamos, aquí está actuando la tensión, miren, y respecto a mi eje, en el eje X, la tensión sería positiva. Si aquí actúa la normal, miren, está sobre el eje Y, no hay aceleración, entonces la normal, en este caso, es positiva. ¿Está bien? Eso ocurre cuando las fuerzas están en el plano cartesiano, y no hay aceleración. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si existe aceleración? El bloque, bueno, en este caso la partícula que se esté moviendo, ¿no? Las fuerzas van a tener una reglita. Todas las fuerzas que tengan el mismo sentido que la aceleración van a ser positivas. Y todas las fuerzas que estén en sentido contrario, las fuerzas van a ser negativas. Y justamente miren, en el bloque B ocurría lo siguiente: la tensión estaba apuntando hacia arriba y el peso estaba apuntando hacia abajo, ¿no? Tensión y peso. Aquí pareciera que la tensión debería ser positiva, ¿no? Pero aquí sí había aceleración. La aceleración era justamente hacia abajo para el bloque B. Nos decía que el bloque estaba bajando. Entonces, con esta regla, miren, la tensión tiene sentido contrario a la aceleración. Se opone, ¿no? Si quieren verlo así, entonces la tensión tendría que ser negativa. Ese es el signo del vector. Y el peso, miren, está apuntando hacia abajo. Tiene el mismo sentido que la aceleración. Por eso es positivo. Eso tienen que recordar esta regla siempre y cuando, exista aceleración. Esta es una reglita. ¿Sí? No pueden cambiar, ¿no? Ustedes no pueden cambiar los signos porque ya les va a salir todo diferente, ¿no? Manejando esas dos reglas. ¿Alguna otra duda más? ¿Jóvenes?
¿Me escuchan? ¿Seguimos, jóvenes? Ya, como no hay dudas y dicen sí, todo claro, pasamos al 5,92. Miren, justamente hablamos de dos bloquecitos que están sobre un plano inclinado. Y estamos en los problemas. Bueno, nos hemos saltado esta parte de dinámica circular. 5,92. Con el INGE van a hacer, o es que ya han hecho justamente estos ejercicios, ¿no? Que son de poleas, bloques, estos. Nosotros vamos a hacer el 5,92. Es un ejercicio par, no tiene respuesta, pero igual lo podemos resolver. Miren, nos habla de dos bloquecitos, dos bloques conectados con una cuerda, por una cuerda que pasa por una polea sin fricción, descansan en planos sin fricción, como se muestra en la figura. Y pregunta hacia dónde se moverá el sistema cuando los bloques se suelten del reposo. Y el inciso B, ¿qué aceleración tendrán los bloques? Por último, inciso C, ¿qué tensión hay en la cuerda? Miren, aquí están los dos bloquecitos. Entonces nos vamos a la solución. Y aquí lo vamos a explicar. No hay rozamiento, lo primero que nos dice, plano sin fricción. Ahí está, no hay mu. Nos pregunta el inciso A, ¿hacia dónde se va a mover el sistema? Miren, M1 y M2 están sujetos a la polea, ¿no? Dependiendo al peso, pero no solo el peso, ¿no?, de los bloquecitos, sino a la pendiente del plano, el sistema se puede mover todo hacia la derecha, miren, como lo estoy haciendo aquí, hacia la derecha, en este sentido digo, que M1 suba y M2 baje, o puede moverse todo hacia la izquierda, es decir, que M2 suba y M1 baje, ¿no? Es lo que me está preguntando, ¿cuál es el sentido del movimiento, ¿no? ¿Hacia dónde se mueve? Ahora, miren aquí lo que he puesto. Yo estoy suponiendo. Ustedes tienen que suponer hacia dónde se va a mover, ¿ya? Y al final el problema les va a corregir, les va a decir si la aceleración que han encontrado les sale positiva, les indica correcto. El sentido que has elegido al inicio está bien, todo se mueve hacia la derecha. Pero si mi aceleración al final me sale negativa, también está bien. La magnitud solo me está diciendo al inicio tu suposición no era correcta, no se está yendo todo hacia la derecha, sino todo se mueve hacia la izquierda. ¿Está bien? Aquí no hay forma de saber directamente la respuesta. Ustedes tienen que encontrar esa aceleración y el signo para poder responder el inciso A. ¿Está bien? Es lo que vamos a hacer. El inciso B me pregunta esa magnitud de la aceleración y el inciso C la tensión en la cuerda. Y nos da como dato esas masas, ¿no?, del bloque 1 y del bloque 2. Para eso empezamos con el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están actuando sobre cada uno de los bloques, ¿no?, de masas conocidas? Empezamos con, miren, M1, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando? Ahí está, lo puedo acercar un poquito más. Aquí está M1 sobre el plano inclinado de una pendiente de 30 grados. Miren, peso verticalmente hacia abajo. La normal perpendicular a la superficie hacia arriba. Como esta es la superficie, miren, perpendicular es 90 grados. No estaría vertical, sino estaría inclinado. Luego, miren, está sujeto a una cuerda. Sobre la cuerda y jalando del mismo, ¿no? Recordemos que el bloque está subiendo, ¿no?, bajo la suposición que yo hice al inicio. No me dice nada de problema, ¿no? Luego, esta es la parte que quisiera que me escuchen. Al trasladar nuestros vectores al plano cartesiano, miren, este sería el plano cartesiano, el que está horizontal. Bueno, está sobre el plano X y Y.
Este es el plano que van a manejar, porque así se está moviendo, ¿no? Se está moviendo horizontalmente. Por eso tenemos que descomponer el peso. Miren, este vector no está actuando sobre el eje X ni en el eje Y, está actuando en ambos. Hacemos una proyección ortogonal del peso sobre el eje Y y tenemos W sub Y. Hacemos otra proyección ortogonal sobre el eje X y tenemos la componente WX. Miren, uniendo cabeza con cola, formando un triángulo rectángulo de la descomposición. Y este ángulo de 30 grados, por ángulos complementarios y demás, se repite en este vértice del triángulo, siempre. ¿Está bien? Este ángulo de 30 grados se repite ahí. Miren, ya tenemos las fuerzas, siempre de vista lo que quiera encontrar, la aceleración. Empezamos con el eje X, porque justamente ahí está nuestra aceleración. Miren, esta aceleración está yendo hacia la derecha, sobre el plano inclinado. Entonces va a ser positiva la tensión. El peso descompuesto WX, ¿no? Sentido contrario va a ser negativo. Ahí está. No hay ninguna otra fuerza más sobre el eje X, todo igual a la masa del bloque, en este caso 1, M1, por la aceleración. ¿Miren? Pero ¿a qué va a ser igual este WX? Si aplico la función trigonométrica seno coseno para hallar W, de ahí viene, ¿no? WX, bueno, para este triángulo rectángulo que teníamos, aquí estaba WX, ¿no? Y dependiendo al ángulo, a ver, vamos a fijarnos, aquí está. Dependiendo al ángulo, se aplica la función seno coseno que ya han visto en vectores. Como aquí está el ángulo, miren, para hallar este lado del triángulo, yo tengo que usar la función seno, WX, ¿no? Sen de tita, en este caso del ángulo, va a ser el cateto opuesto, WX, todo eso sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa, miren, es el peso. Estas son las componentes. Y de ahí viene, ¿no?, la descomposición directa. El peso en el eje X va a ser el peso por el sen del ángulo. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto, está frente al ángulo. Por eso es sen, de ahí viene. Y si fuese adyacente, ya también coseno. WX va a ser W por sen de tita. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Y miren, dejo de lado la componente en el eje Y porque no hay fricción, no me sirve de nada analizar el eje Y. Hay la normal y el peso, pero no lo voy a necesitar. Pueden hacerlo, no hay problema. Luego, de la misma forma vamos a estudiar el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque 2. Miren, tenemos la normal perpendicular a la superficie, el peso verticalmente hacia abajo, la tensión jalando al objeto, ¿no?, hacia arriba del plano, y la pendiente, recordemos, 53,1 grados que está acá. Hacemos la descomposición, proyección ortogonal en el eje Y, en el eje X, y el ángulo otra vez se repite en este vértice. Y viendo, miren, el ángulo, este ángulo de 53,1, mejor dicho, grados, W2 en X está frente al ángulo. Entonces aquí ya sé que voy a usar la función sen en X. Y Y está adyacente, por eso es coseno. ¿Está bien? Aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Miren, la tensión en este caso está yendo contraria al movimiento, porque el bloque 2 estaba bajando, recuerden, todo se movía en ese sentido. Tensión negativa y el peso positivo, igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Hasta acá alguna duda, jóvenes? Bien, seguimos. Sí, está todo claro. La tensión, miren, negativa, seguimos desarrollando. El peso, como les había dicho, está frente al ángulo.
va a ser el peso por sen de 53,1 grados, es el peso descompuesto, igual a la masa 2 por la aceleración. Y como hace rato, miren, tenemos un sistema, la ecuación 1 y la ecuación 2. En ambas están apareciendo las tensiones. La tensión T es la misma cuerda, por eso actúa la misma tensión, y también la aceleración. Lo que acabo de formar sería un sistema 2×2, ¿no? Ustedes pueden ver la forma de resolver. En este ejercicio nos pide la aceleración y la tensión, entonces tienen que hallar ambos. Pero vamos a usar el mismo método de hace rato. Vamos a sumar nuestras dos ecuaciones para eliminar la tensión y directamente hallar la aceleración. Miren, es lo que hacemos. Sumamos la ecuación 1 y 2. Entonces se van a eliminar las tensiones, porque una es positiva y la otra es negativa, ¿no? Respecto a cada lado de la igualdad. Entonces sumamos los pesos descompuestos, en este caso se va a convertir en una resta, y todo esto va a ser igual a la suma de las masas por aceleración, ¿no? Miren, aquí está la aceleración, mi única incógnita en la ecuación, porque todo lo demás es dato, ¿no? Los pesos son conocidos y las masas también. Factorizamos la aceleración, esta suma de masas que está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, y esta es mi relación para encontrar la aceleración. De nuevo vuelvo a repetir, yo encuentro de forma literal, porque no quiero hacer cálculos, ¿no? Al final dejo todo para reemplazar. Ustedes lo pueden haber hecho antes, ¿no? El cálculo. Miren, y aquí estamos reemplazando nuestra aceleración. El peso era 50 newtons. Perdón. El peso es masa por gravedad. Y la masa era 50. Por la gravedad 9,8. De la misma forma para W1. Masa por gravedad estamos reemplazando. Las masas conocidas. Entonces, nuestra aceleración, miren, del sistema es menos 0,65 metros por segundo al cuadrado. Magnitud 0,65. Dirección, ¿qué significa este negativo? ¿No? El problema, como les decía, me está corrigiendo. Me está diciendo, tú has supuesto al inicio que el sistema se movía hacia la derecha. Es lo que hemos dicho, ¿no? Al inicio, M2 está bajando, M1 está subiendo. Pero miren, me sale negativo. ¿Qué significa? Que el sistema no se mueve hacia este lado, es decir, hacia la derecha, sino en sentido contrario, hacia la izquierda. Miren, es lo que me está diciendo. M2 estaría subiendo y M1 estaría bajando o descendiendo, como dice acá. Ese es el sentido del movimiento, el que está correcto. La magnitud no cambia, no es 0,65. Solo el signo me ayuda a predecir ese movimiento, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Pueden volver a hacer el ejercicio ustedes, empezando con esta suposición a modo de práctica, que no se mueva hacia la derecha sino hacia la izquierda, y van a ver que al final les sale positivo. Y el problema le estaría diciendo, correcto, tu suposición al inicio está bien. M2 sube y M1 baja, ¿no? ¿Ya? Pero era necesaria hacer la suposición. Ninguno podía predecir, ¿no? A qué lado se mueve, solo viendo los gráficos, porque también depende del ángulo, como les decía, y del peso. Bien, ese es uno de los incisos, A y B, aceleración y el sentido. Y por último, el inciso C nos pedía la tensión. ¿Qué voy a hacer? Vamos a reemplazar en cualquiera de nuestras ecuaciones, una o dos, ¿no? Teníamos estas dos ecuaciones. En cualquiera de estas reemplazamos. En la ecuación 1 para hallar la tensión, o en la ecuación 2 porque son la misma. Cualquiera eligen, son iguales. Yo elijo la ecuación 1 y ahí es donde estoy despejando la tensión. Miren, despejamos tensión, va a ser la masa por la aceleración más el peso descompuesto. Ahora lo que necesitaba era la aceleración, pero ya tengo esa aceleración, la acabo de encontrar. Reemplazamos y hallo la tensión, que es de 425 newtons.
Y ahí termina nuestro problema. En la tensión y en la cuerda, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? Los escucho ahora sí y los leo. Vamos a cortar